Sí, está apagado. Bien. Salmo número 73. El destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas para sus muertos, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta he entrado en el santuario de Dios. Comprendí en el fin de ellos, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Amén. Y el estudio. Ya, ahora sí. Listo. Hoy vamos a poner pues nuestros ojos en este salmo. Es un salmo que realmente cuando lo leí me dio a entender muchas cosas, porque a veces uno no comprende realmente qué es lo que hace Dios acá con nosotros. A veces nosotros juzgamos mucho el por qué, porque a algunos les va bien y porque a otros les va mal, o más o mejor, porque a mí me va mal si estoy con Dios. Este salmo que leemos es lo que pasa en toda nuestra vida cristiana. Y pasa por muchos momentos. Y esos momentos a veces uno como que no los entiende, como que no comprende. Como que lo que uno hace es juzgar a Dios y reprocharlo. Decir por qué. Este salmo no fue escrito por David, sino por Asaf. ¿Sabemos quién es Asaf?
De pronto conocemos algo de Asaf. Asaf era podemos decirlo como el director de alabanzas del rey David. David lo colocó a él y él era como la persona que estaba acompañando en los tiempos de oración, pues el coro, los cánticos, las alabanzas. Eso quiere decir que él era alguien muy cercano a Dios. Y este texto que le acabamos de leer, lo escribió él. Alguien que conoce a Dios, entiende a Dios, ha estado por mucho tiempo en el camino de Dios. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 6:39. Ahí es donde David llama a Asaf, como que le da ese privilegio de estar. Asaf era, podríamos decir, un hombre que vivía en la presencia de Dios, que dirigía los cánticos del pueblo, que conocía las escrituras y toda la doctrina. Y sin embargo, este salmo, si lo escuchamos y si lo entendemos, es una confesión pública de que estuvo a punto de perder la fe, de que realmente en algún momento de toda su vida cristiana resbaló y estaba perdiendo la esperanza. Esto es importante que lo entendamos desde el principio. La crisis espiritual no es algo exclusivo para la gente débil, para los que no se han convertido o para los que apenas están llegando a los caminos del Señor. El caer y el resbalar no solo es para ellos, porque creemos que solo ellos, como no conocen las Escrituras, como no han leído lo que nosotros hemos hecho, no han estudiado la palabra, pues ellos pueden resbalar fácilmente. Pero lo que vemos es que Asaf, que era un ministro de Dios, un hombre maduro en la fe, casi cae. Se resbala. Y si a él le pasa estas cosas, que conoce, que está en los caminos del Señor y entiende las Escrituras, ¿será que no nos pasa a nosotros? Que a veces somos débiles al momento de entrar a leer y a comprender la palabra. Este salmo, el Salmo 73, aborda una de las grandes preguntas de la vida. En este caso, la pregunta más difícil de toda la vida cristiana. ¿Por qué prosperan los impíos y sufren los justos? ¿En algún momento nos hemos preguntado eso? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos preguntamos eso? Renegamos, desobedecemos, nos apartamos, porque creemos que es la respuesta más fácil. Esa misma pregunta se la hace Job. Lo podemos encontrar en Job 21:7, que dice de la siguiente manera: ¿por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Y también en Jeremías 12:1 lo encontramos: justo eres tú, oh Jehová, porque yo disputé contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. El cuestionamiento que tenemos y decimos, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué parece premiar a los malos y castigar a los buenos? Y cuando leía el texto,
me hacía la misma pregunta. Y no solo me la hacía hace unos días cuando preparaba esta prédica, sino lo hice años atrás. Y en ese entonces podía decir que estaba caminando apenas en la fe. Y mi salida fue esa que les dije hace un momento, alejarme. Porque decía, si Dios es tan bueno, si es tan poderoso, si es tan justo, ¿por qué me castiga? En un momento tan duro, cuando realmente había puesto y dispuesto todo mi tiempo, no lo entendía. No lo entendía porque posiblemente no estaba todavía maduro en la fe, porque apenas lo estaba conociendo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, dice el Salmo que acabamos de leer en el primer versículo. Pero vamos a fijarnos en algo curioso que pasa en esto. Asaf comenzó el versículo o del Salmo con estas palabras: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y esto es como si antes de comenzar a contarnos todo lo que escribió, como que ya nos hubiera dado la respuesta. Como si ya nos hubiera inducido de que allí es donde tenemos que estar, de que ese es el principal mensaje de todo lo que va a pasar a continuación. Y esto es lo que hace que la fe madure, crezca. Poder mirar hacia atrás y ver el dolor que nos dejó la vida y afirmar la bondad de Dios, aunque en el momento del proceso no lo sintamos así. Es algo que uno, después de caminar y de comprender, llega a la conclusión: Dios es tan bueno, Dios nos cuida. Pero cuando pasamos todas esas circunstancias, no pensamos igual. Cuando vemos al vecino prosperar, no pensamos igual. Este salmo tiene una estructura que es en realidad el mapa de todo el proceso de la fe cristiana. Comienza en la crisis, pasa por la corrección y termina en la confirmación. Y hoy vamos a entender todo esto de a poquito, de a pedacitos. Vamos a ver cómo Dios restauró a Asaf. Y así como lo restauró a él, así es como nos restaura a nosotros. Y el título de la predicación, para seguir el orden como el pastor nos ha enseñado, es Una vida en Cristo. De la crisis de la fe a la porción eterna del alma. Y el primer punto que vamos a desarrollar es la crisis de una vida sin Cristo. Después de haber iniciado declarando la bondad de Dios, Asaf hace una confesión sorprendente, que la encontramos en los versículos 2 y 3 del texto que acabamos de leer. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y en una versión más moderna, dice de la siguiente manera: pero cuanto a mí, casi pierdo el equilibrio, mis pies resbalaban y estaban a punto de caer, pues envidiaban a los orgullosos cuando los veía prosperar, a pesar de su maldad. Y acá vemos de dónde sale esa crisis. Acá vemos cuál es ese punto de quiebre de nuestra fe. Y es la envidia.
La envidia nos hace dudar. Y eso, si lo vemos, no fue una duda intelectual o que de pronto no conociera las escrituras. No fue un ataque doctrinal. No fue una tragedia inmediata. Fue algo cotidiano, algo que nosotros vemos todos los días, que posiblemente todos sentimos. ¿Qué tan fácil es tener envidia? ¿Qué tan fácil es ver por la ventana y ver que nuestro vecino llegó con un carro nuevo y nosotros tenemos un carro por allá viejo? Y decimos, ¿qué pasó? Yo que voy todos los domingos a la iglesia, ¿y cómo estoy en estas? ¿Por qué no tengo la misma prosperidad que él? Y al vecino lo escuché anoche, allá rumbeando, farreando, con música a todo volumen. Y hoy me imagino que estará acostado. Y yo me levanto el domingo y voy a la iglesia. ¿Por qué yo no? Porque a mí. Porque Dios no me prospera. Y esa envidia, adivinen de dónde nace. ¿Por qué? Estaba en una clase con el pastor en esta semana creo que pasó. Y el pastor nos decía a todos los estudiantes que estábamos ahí que hay una lucha que, aunque sea el mejor cristiano, siempre falla en eso. Y es en el desear. La envidia viene por el desear de nuestro corazón. Porque yo deseo más, porque creo que puedo tener más de lo que Dios realmente debería darme. Y es una lucha que todos tenemos, todos deseamos algo más, un carro nuevo, una casa nueva, ropa nueva. Y cuando vemos que el vecino le va bien, y ni siquiera no nos vayamos tan lejos, acá en la iglesia, cuando vemos que a un hermano le va bien, qué envidia me da. Si conocieran al hermano de verdad, yo por allá lo vi esperando, dijo, hace 8 días, a las 12 de la noche lo vi ahí, esperando, bien vestido, pero nuevo trabajo tiene, gana más que yo. Y entonces ese desear fue el que hizo que Asaf cayera. Y y es tan detallado lo que pasa, que Asaf en los versículos siguientes, del 4 al 12, nos va describiendo eso poquito a poquito. Dice el versículo 4, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que sus corazones desean. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar al otro. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas como por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican.
Y los que me están siguiendo podrán decir, uy, eso no es lo mismo que está. Es la versión, la nueva traducción viviente, la versión moderna. Pero pues dice lo mismo, lo dice más gráfico, lo dice más claro para nosotros. Y Asaf va describiendo cada cosa que él veía, que él envidiaba. No tienen ataduras hasta su muerte, su cuerpo está robusto, está fuerte. Y nosotros enfermos. Nos duele la espalda, nos duelen las piernas. Y el vecino siga para arriba, prospere. No pasan trabajos como los demás mortales, ni son azotados como los otros hombres. Y ahora, ¿cómo lo vemos? Tiene un trabajo facilito. Llega, se va a las 9, llega a las 3 de la tarde, y nosotros nos levantamos a las 4, salimos a coger el bus, trabajamos 8 horas, llegamos a las 10 de la noche y no hacemos nada. Y el vecino, para arriba, crezca. Por eso están rodeados de soberbia como de un collar, se cubren de vestidos de violencia. Vemos que el vecino trata como se le da la gana a los demás, no le interesa el bienestar de otro, pero ¿qué pasa? Sigue prosperando, y yo me sigo llenando de envidia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Me han dicho de ese vecino, debe tener plata. Llegó con carro nuevo, y hace 8 días había comprado otro y le regaló uno al hijo. Y él, gordito. Eso yo lo veo comer todos los días en el restaurante. Y a mí, arroz y huevito. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Uno les habla de Dios y lo primero que dicen, a mí no me hable de ese Señor, a mí no me interesa. Y nosotros sí venimos todos los domingos y escuchamos la palabra. ¿Y por qué no nos va bien? Y por eso el pueblo se vuelve hacia ellos y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, ¿será que Dios sí lo está viendo? Yo que camino recto, que intento cumplir, porque no lo puedo cumplir todos sus mandamientos, no prospero, me va mal. ¿Es que Él no se da cuenta? ¿No se da cuenta de esa injusticia? ¿Será que está ciego? Y mire que nuestro corazón nos lleva ¿a qué? A ser rebeldes, a no confiar en el Señor. Y eso nos pasa muy frecuentemente. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron sus riquezas. Hermanos, esto no es una descripción exagerada, es una fotografía perfecta de lo que muchos de nosotros vemos todos los días, de lo que muchos vivimos todos los días. Vemos personas que mienten en sus negocios y les va bien. Vemos a quienes son deshonestos y no pagan impuestos y les va bien. Son deshonestos en su trabajo y prosperan. Se burlan de Dios y no les pasa nada. Utilizan sus redes sociales solo para mostrar lo que ellos consiguen, lo que ellos
han conseguido, dicen ellos, con sus propios méritos. Y a veces hasta ridiculizan la fe. Se toman fotos por allá viajando, paseando. No tienen problemas de salud. Dinero como que uno no ve que les falte. Hasta son populares. Tienen mucha gente a su alrededor. Mientras que muchos creyentes enfrentamos problemas, enfermedades, escasez, dolor, angustia. Y eso debería hacernos reflexionar un poco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pensemos en ese empleado que es honesto, que nunca falsifica nada, que hace su trabajo impecable, que no acepta sobornos, que trabaja con integridad y sin embargo ve al compañero donde le dan un ascenso, donde sabemos que él manipula las cosas y obtiene un reconocimiento. O en ese pequeño comerciante que paga sus impuestos muy cumplido, que es religioso, que entiende cuál es el deber que debe tener ante la sociedad y ante Dios, que trabaja hasta tarde. Pero al lado observa a ese vecino que va de impuestos, que engaña a sus clientes, pero cada año vemos ese negocio mucho más grande. Y es eso lo que exactamente hizo que Asaf hiciera que su corazón se turbara. La crisis llega a este punto más doloroso, que es el versículo 13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O si lo leemos en la Nueva Versión, dice: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Ahí vemos cómo Asaf pone en juicio todo lo que le está pasando, todo lo que ve de los demás. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Nosotros llegamos al punto en que tenemos esta crisis, en que nuestro corazón se turba un poco y dice: ¿por qué a él y no a mí? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? ¿Estoy apartando el tiempo de Dios en vano? ¿Será que Él no se da cuenta? ¿Dios es así de injusto? Y ahí es donde nosotros llegamos al fondo de nuestra crisis, cuando comenzamos a ver y hacernos esas preguntas. Y no entendemos, y no comprendemos. Asaf comienza a pensar que su felicidad a Dios no tiene ningún sentido práctico. ¿Para qué ser honesto si de todas formas sufro? ¿Para qué ser fiel a Dios si el que hace trampa prospera más que yo? Esta es la tensión más peligrosa para el creyente maduro, porque estamos viendo que no es solo para el que acabó de llegar o el que apenas está conociendo las Escrituras, sino nos pasa a todos los que estamos acá, los que podemos llevar 10, 20 años en los caminos del Señor. No es dejar de creer que Dios existe, sino comenzar a dudar que vale la pena servirle. Eso es lo que nos pasa.
que no sabemos si realmente lo que estamos haciendo acá, estando 2 horas, 3 horas sentados el día domingo, orar todas las mañanas es para algo bueno, porque vemos que como que todo nos va mal, que el que no está en los caminos de Dios está prosperando más que yo. Y pues nosotros conocemos la historia de Job, ¿cierto? Nosotros sabemos qué le pasó a Job. Y este mismo drama, esta misma pregunta, se la hace él. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Job, en medio del sufrimiento inmerecido, porque podemos decir que es inmerecido lo que le estaba pasando a Job, ¿cierto? Un hombre de Dios, y con todos esos problemas que le pasó, le responde a sus amigos, quienes insisten que el sufrimiento siempre es castigo directo del pecado, con esa pregunta, señalando que muchos impíos viven vidas largas y prósperas sin castigo aparente. Por consiguiente, Job formula exactamente la misma pregunta que atormenta a Asaf. La aparente desconexión entre la conducta moral y el resultado visible de la vida terrenal. ¿Será que Dios se desconecta de nosotros? ¿Será que en algún momento Dios nos deja como solos y le fue mal porque no lo vi, porque no estuve pendiente de él? ¿Será que eso es lo que pasa? ¿Será que no comprendemos que realmente lo que nos pasa es porque Él lo decide de esa manera? Y no me voy a adelantar al resto de la predicación, pero quiero que vayamos pensando si eso es realmente lo que Dios espera de nosotros, o lo que Dios quiere de nosotros. ¿Será que es un capricho de Dios que nos vaya mal? Esto nos pasa en la vida diaria. Es una lucha frecuente que nosotros tenemos. Es una lucha que constantemente nos hace dudar de que realmente debo seguir o no debo seguir en los caminos de Cristo. Y esto también le pasó al profeta Jeremías, que se atrevió a preguntarle esto mismo a Dios. En Jeremías 12:1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Hablaré pues contigo de tus juicios, porque es prosperado el camino de los malos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías, en otras palabras, está diciendo, sé que eres justo, pero no entiendo por qué los malos prosperan más que yo, que soy obediente con tu palabra. El profeta Jeremías presenta ante Dios una especie de queja, cuestionando por qué los traidores y desleales prosperan mientras él sufre por su fidelidad. Este esfuerzo que incluso los profetas de Dios, hombres santos llamados por él, atravesaron esta misma crisis ante la prosperidad de los impíos. Entonces es algo curioso. Estamos viendo algo que era lo que estábamos reflexionando en un principio. Esto no solo le pasa al que no conoce o al que apenas está conociendo. Esta pregunta no se la hizo cualquier persona. Se la hicieron ¿quiénes? Los mismos profetas, hombres de Dios escogidos por él. Y en los dos casos, en otras palabras, preguntan lo mismo. ¿Por qué prospera los impíos más que yo? Entonces podemos ver que esto no es algo aislado, sino que a todos nos pasa. Y en algún momento nos va a pasar si no nos ha pasado en este momento.
En algún momento vamos a estar en ese espacio donde vamos a decir ¿por qué? En Malaquías 3, 14, 15 que dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y aquí es donde vemos que podemos decir que el que hace las cosas sin tener a Dios en su camino, como que se le escaparon a Dios, porque ellos no reciben castigo. Estamos viendo que todos los días prosperan y prosperan más. Y entonces ahí decimos, ¿será que Dios es así de injusto? Esta crisis es universal. Esta crisis no solo le pasa a una o dos personas. Esta crisis, como yo les decía, nos pasa a todos. Me pasó a mí. En algún momento. Y posiblemente me vuelva a pasar. Si no estoy realmente maduro en la fe. Si realmente no comprendo y entiendo por qué estoy haciendo las cosas. Dios, ¿para qué me llamó? Y a veces nuestra fe es medida de esa manera, para saber si realmente somos fieles a Dios o realmente nuestros pies resbalan. ¿Será que conocemos o no conocemos la promesa eterna de Dios? ¿Será que no la entendemos? Jesús mismo nos advirtió esto. En Mateo 6:19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a sus riquezas. A veces nosotros pensamos que el dinero es el que nos va a ayudar a hacer nuestra vida más fácil. Que si tenemos más dinero, pues vamos a ayudar. Entonces pensamos que el vecino que pues realmente sí prospera, pues está bien. Pero no es así. Jesús diagnostica la raíz exacta del problema que casi hizo caer a Asaf. Cuando el corazón fija sus ojos en tesoros, riquezas, dinero, y su lealtad se contempla en lo material, que es temporal. Entra en ese conflicto de fidelidad a Dios. Es el fundamento que explica por qué envidiar las riquezas ajenas es en fondo un problema de idolatría de nuestro corazón. Nosotros a veces solo nos ponemos a pensar y a decir, pues si tengo dinero estoy bien. Pero ¿será que el dinero compra salud? ¿Será que el dinero compra fe? Y entonces, ¿por qué nosotros ponemos los ojos en esas riquezas? ¿Por qué solo vemos lo temporal? ¿Por qué solo vemos lo que está en la tierra? ¿Por qué nuestros ojos no ven más allá? El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron en la fe. ¿Es un pecado nuevo? ¿Es un pecado actual?
en el pasado los cristianos vivieron lo mismo. Pablo precisa con exactitud lo que estuvo a punto de sucederle a Asaf. No fue la riqueza de los impíos lo que lo dañó, sino el deseo de tenerla. La codicia fue lo que lo extravió de la fe. Entonces ahí es donde vamos a ver que ese deseo, el deseo de nuestro corazón, nos lleva a que a veces nos apartemos de Dios. Nos lleva a que a veces dudemos de lo que realmente está haciendo Dios en nosotros. Esa es la raíz exacta del problema que presentó Asaf. No fue ese dinero lo que lo dañó. Esa amargura que él sintió por querer desear el dinero, casi, por poquito, según lo que leímos, lo lleva a abandonar su fe. Y en Santiago 3:16 podemos ver que eso se confirma, porque donde hay celos y tensión, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la gran y la primera verdad que debemos llevarnos el día de hoy. Una vida sin la presencia de Cristo es una vida que solo está en lo que vemos actualmente, en lo terrenal, en lo temporal. Y cuando ponemos los ojos únicamente en lo que está pasando actualmente en nuestro alrededor, en esas cosas, pues nos hace entrar en esa crisis donde nos hace dudar de nuestra fe y nos hace dudar de esa bondad de Dios. Pero pues hay algo chévere y hay algo que nos debe dar tranquilidad y certeza de por qué estamos acá, de por qué apartamos el día del Señor. Hoy en la escuela dominical estábamos recordando ¿los mandamientos es? Ah, sí. El catecismo de menor. El catecismo, ¿cierto? El de la escuela dominical, perdón. El de la escuela dominical, de la escuela de los niños. El de los niños y el de los mandamientos. Estábamos hablando de los mandamientos. Y preciso, justico, estábamos en el cuarto. Que me gustó que Chaira lo dijo sin titubear. De memoria. ¿Cómo es que dice ese mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra en él, más el séptimo día para santificar. Y vamos a entender por qué vamos a dar el séptimo día. Aunque no quiere decir que los otros 6, pues nos olvidemos de Dios. Y debemos entender que los otros 6, pues estamos haciendo la obra de Dios. Entonces ahí mismo, en el mismo Salmo, vamos a entender y comprender qué es lo que pasa, qué corrección es la que nos da Dios para que entendamos por qué estamos en los caminos de Él. Y ahí es donde vamos a entrar en el segundo punto, la corrección de una vida en Cristo. Que esto lo vamos a ver dentro de los versículos 15 al 20. Antes de contarnos cómo Dios lo corrigió, Asaf hace una pausa importante. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Si lo vemos en la Nueva Traducción, dice, si tan solo hubiera dicho, voy a hablar de esta manera, habría traicionado a tu pueblo. Esto nos enseña algo fundamental para la vida de la iglesia.
nuestras dudas y luchas espirituales no solo son un asunto privado, tienen un impacto a la comunidad de la fe. Si él no hubiera entrado, si Asaf no hubiera entrado en este espacio de poder entender por qué, y se hubiera ido, imagínense en el impacto que hubiera hecho siendo él una persona tan importante dentro de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado con muchas personas que apenas están llegando a la fe? Un ejemplo, vemos a nuestro hermano Yanli todos los domingos, contento. La alabanza que él hace es maravillosa, como que lo anima a uno a alzar la voz y cantar más fuerte. ¿Qué pasaría si él llegase el próximo domingo y no volviera? Haría falta, pero ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Por qué? Y por allá el hermano dice, no, es que imagínense, me robaron, ya no creo en Dios porque mire, si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó que me pasaran estas cosas? Me quitó mi sustento, me quitó mi trabajo, me accidenté. ¿Sabe que yo no voy a volver? Posiblemente muchos que lo ven a él como alguien a quien seguir, posiblemente digan, no, pues si él tan animado que era se fue, no, pues ¿qué me va a pasar a mí? Yo más bien también me voy. Y eso hubiera pasado si Asaf no hubiera entrado en este lapsus, en este tiempo. Como el líder de adoración, entendió que si expresaba públicamente su amargura sin haber procesado delante de Dios primero esto, podría haber hecho que tropezaran otros hermanos más débiles en la fe. Esto no significa que debamos fingir que no tenemos luchas. De hecho, todo este salmo es la prueba que podemos ser honestos con Dios y nos enseña a ser sabios y discernir lo que compartimos y cómo lo compartimos, especialmente aún estando en medio de una tormenta. Entonces, antes de... Aquí lo que nos está enseñando es que podemos ser tranquilamente. Obviamente todos vamos a tener problemas y no tenemos que ocultarlos por ser un referente dentro de la iglesia. Y el pastor nos lo ha enseñado. Él dice que tiene sus luchas, que no las hace públicas, pero las tiene. Y que él ante Dios las está confesando, lo hace. Y así somos nosotros. Nosotros no tenemos que estarle diciéndole a todo el mundo qué es lo que nos pasa. Pero sí debemos ser tranquilos y sinceros con Dios y decirle, Dios, ilumíname, dame el entendimiento por qué estoy pasando estas tribulaciones. Debemos ser honestos entre eso para poder entender y comprender qué es lo que Dios nos va a pedir o qué es lo que nos está pidiendo o por qué nos está poniendo esa prueba. En el versículo 16 que dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y Asaf trató de resolver este problema con su propia lógica, con su propio análisis. Y él no pudo con eso. Y a veces nosotros intentamos con nuestra propia lógica resolver esos problemas. Y nos obligamos nosotros a buscar la manera. Pero ¿sabemos cuál es la manera más sencilla de poder resolver los problemas? La palabra. Reposar en Él. Estar tranquilos de que sabemos que Él tiene el control de nuestra vida. De saber que Él siempre nos va a hacer todo para bien, entender su bondad y su misericordia. Entonces, esto es algo muy clave. Hay preguntas de la vida que con la razón humana, por sí sola, jamás podremos resolver. Jamás podemos hacerlo.
El problema del sufrimiento del justo y la prosperidad del impío no se resuelve con más información, ni con más estudio bíblico solamente. Se resuelve de otra manera, como vamos a ver que lo hizo Asaf dentro del versículo. ¿Qué dice en el versículo 17 de este salmo? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y la Nueva Traducción dice: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los malvados. ¿Él lo hizo solo? Él entró en el santuario. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que podían entrar en el santuario? Solo los sacerdotes, ¿cierto? Y entonces, nosotros, que no somos sacerdotes, ¿qué hacemos? El hermano le está diciendo: Cristo. Él quitó todo eso y se puso al frente de nosotros, se dio a conocer. Entonces nosotros no tenemos que ir a ningún lado lejano, ni ir a buscar por allá, ni ser un sacerdote, un pastor, sino solo creer en Cristo, en la obra que Él hizo, en el sacrificio que Él hizo. Entonces nos podemos preguntar lo siguiente: ¿qué fue lo que cambió en Asaf? ¿Acaso cambiaron las circunstancias? Los impíos seguían prosperando. Su propio dolor seguía ahí. Lo que cambió fue su perspectiva. Y esa perspectiva la obtuvo al entrar al santuario, es decir, al lugar de adoración, de la palabra, de la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Esto es un acto del Espíritu Santo para nosotros el día de hoy. La solución a nuestras crisis de fe no llega principalmente por el aislamiento, sino por la congregación. En la adoración corporativa, bajo la predicación de la palabra y la comunión de los santos. Ahí es donde nosotros podemos conseguir el confort de por qué estamos acá, de entender por qué al vecino le va bien. Estando con la comunión de Dios, vamos a comprender y entender qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos para poder entender y comprender todas nuestras circunstancias. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos nos exhorta a una comunión de creyentes de judíos que estaban tentados a abandonar la congregación, que posiblemente por persecución, cansancio o desánimo iban a renunciar. Y entonces Él los exhorta a que vuelvan, a que entiendan, a que conozcan que si están con Dios, Dios les va a dar la respuesta que están buscando. Dios nos va a dar esa respuesta de por qué estamos acá, de comprender que nuestros ojos no deben estar en las cosas terrenales, porque nuestros ojos deben estar siempre en la eternidad. Y aquí, en la congregación, es donde nosotros comprendemos eso. La palabra que estudiamos cada domingo es para poder comprender que tenemos una vida eterna. Comprender por qué Dios me escogió. No es solo para vivir esta vida, no es solo para pasar, porque esta vida se acaba. Y ricos y pobres vamos a estar en las mismas condiciones.
Cuando se muera alguno de nosotros, ni la riqueza va a ponérsela, se la van a echar al hueco, ni se la va a poder llevar. Entonces el rico y el pobre va a estar en las mismas condiciones, bajo tierra y solo como vino. Entonces, ¿por qué cuestionamos? ¿Por qué nos cuestionamos a veces? Posiblemente sea para probar nuestra fe. Posiblemente, si entramos a esta exhortación que está haciendo Hebreos, pues nos lleve a comprender que realmente vamos a tener es una vida eterna, y por eso estamos luchando día a día. Por eso estamos en este momento y por eso estamos apartando el día del Señor. Esto sustenta la enseñanza del punto central que tiene Asaf en este momento. La corrección de Asaf no ocurre en aislamiento, sino entrando en el santuario, es decir, en la congregación, adoración. Este texto conecta directamente la experiencia de Asaf con la práctica cristiana, la fidelidad de la iglesia local. Eso es lo que logramos nosotros cuando venimos todos los domingos. Eso es lo que logramos nosotros comprender cuando estamos pasando una crisis, y cuando estamos acá, Dios nos da esa tranquilidad de que todo nos va a salir bien. De que estando en las peores circunstancias, viniendo, confesando, estando en comunión, Dios tiene nuestras manos. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Cuando Asaf entró en el santuario, obtuvo algo maravilloso que podemos ver en Eclesiastés 3:11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Aquí tenemos una reflexión sobre los tiempos y las estaciones de la vida humana, afirmando que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre que cree en Dios. Aunque esto no pueda comprender, aunque no podamos comprender la obra de Dios de principio a fin. La verdad, nadie de nosotros comprende todo lo que está pasando en este momento. Pero lo único que debemos entender es que estamos buscando una vida eterna. Una vida que Dios, que Cristo ya nos dio. Y el apóstol Pablo, con esta misma lógica, lo escribe en Corintios. Segunda de Corintios 4:18 dice: porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No nos afanemos por lo que el vecino tiene. Eso es temporal. No nos afanemos por la prosperidad que tiene nuestro hermano. Eso es temporal. Debemos poner nuestros ojos en las cosas eternas. Y únicamente lo hacemos cuando realmente conocemos y entendemos el mensaje de Dios. Pablo precisa la experiencia de Asaf en el santuario, dado que nos lleva a aprender a evaluar la vida no por lo que ven los ojos, la prosperidad inmediata, lo que está viviendo el impío, sino la realidad eterna e invisible que Dios revela a quienes entran en su presencia, a quienes comprenden y siguen los caminos de Dios. Imaginémonos, tengo acá una cámara y voy a tomarle una foto a mi palma, pero le pongo el zoom más grande. ¿Qué voy a ver cuando tome la foto? Una mancha. Pero si yo la alejo, ¿qué voy a ver? Voy a ver realmente qué es lo que estoy viendo. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Si hacemos una a la vida y solo vemos lo que quieren ver nuestros ojos, vamos a ver cómo el impío prospera y vamos a entrar en esa tribulación.
Pero si realmente nos alejamos y vemos que realmente Dios nos tiene, vamos a comprender que es para una vida eterna. Que no podemos poner nuestros ojos en esas cosas terrenales, sino realmente en la eternidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos estresamos a veces? Una vez que Asaf obtiene esa perspectiva de la vida eterna, describe lo que realmente le esperan a los impíos. Ahí es donde comenzamos a ver que esa corrección, pues sí viene, que Dios es justo. Y dice en el versículo 18 al 20, ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamientos lo harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y esto nos quiere decir que la prosperidad del impío, vista desde la eternidad, es tan solo como un sueño. Cuando uno despierta de un sueño hermoso, ese sueño desaparece por completo y no queda nada de él. Así será el destino de los que construyen su vida sin Dios. Jesús ilustra esto exactamente con la parábola del rico insensato de Lucas 12, 16 al 20, que dice: también les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿Será que estamos pensando como ese rico insensato? ¿Será que nos queremos llenar los bolsillos y llenar y llenar y llenar y no parar? ¿Será que eso es lo que realmente Dios quiere para nosotros? Porque si hoy llega Dios por nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Para quién será toda esa riqueza? Esto ilustra la narrativa de lo que Asaf comprendió estando en el santuario. La fragilidad última y el final repentino de una vida construida únicamente sobre la prosperidad material, sin la relación verdadera con Dios. Esto fue lo que Asaf entendió cuando entró al santuario. Y esto es lo que nosotros comprendemos cada vez que venimos cada domingo. Que entendemos y ponemos nuestras manos y nuestra vida en Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada más. No tenemos que buscar a nadie para poder lograr esa tranquilidad, esa paz. De comprender y ya dejar a un lado atrás lo que realmente nos estábamos preguntando al principio. Es algo así sencillo. ¿Por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué buscamos entender con nuestra razón algo que realmente que si se lo dejamos a Dios, Él nos va a dar la solución? No nos agitemos. No busquemos el por qué. Busquemos es el para qué. Vivamos en eso.
Este segundo punto nos lleva a entender lo que nuestro corazón pasa al día de hoy. La corrección no viene de discutir más con Dios, ni de analizar más los datos, sino de entrar en su presencia, sumergirnos en su palabra y dejar que Él nos dé su perspectiva eterna. Cuando dejamos de mirar la vida desde abajo, desde lo terrenal, y comenzamos a mirarla desde el santuario, desde la perspectiva eterna, todo se transforma, aunque las circunstancias externas nos sigan pasando. Y esto nos lleva a precisar lo que vamos a ver en el tercer punto. ¿Qué nos produce en la vida esa corrección? ¿Qué nos produce tener la fe, confirmarla, ser maduros y gozarnos en ella? Y aquí es donde vamos a entrar en el tercer punto, que es la confirmación de una vida de fe. Una vez corregido, Asaf no se justifica ni se excusa. Al contrario, reconoce con humildad. En el Salmo 73, los versículos 21 y 22 dicen: se me llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y si lo leemos en otra versión que nos dice: fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Más claro, eso es lo que nosotros a veces nos pasa. ¿Será que somos así de ignorantes y necios? ¿Será que somos como un animal irracional? Eso nos hace ver con más claridad qué es lo que realmente somos y entendemos. Pero realmente nos lleva a comprender la necesidad de conocerle a Dios, de saber que en Dios estamos tranquilos. Y el versículo 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Quién tomó a Asaf de la mano derecha? Dios. El Señor. Esta parte es tan maravillosa que aún en medio de su necesidad, de su envidia, de que casi cae, Dios nunca lo soltó. Y esto es lo que nos debe tranquilizar al momento de comprender y conocer quién es Dios. Él no es simplemente de justicia e ira, sino que también es un Padre amoroso que nos lleva por un camino de paz y de tranquilidad. No es que nosotros nos aferremos con fuerza suficiente a Dios, sino que Dios nos toma de la mano y Él no nos suelta, aun cuando estemos en una tribulación. Eso es lo que nos hace entender y comprender que estamos en las manos del Señor. Si a Él no lo soltó y a ninguno de los que se hicieron esta pregunta lo soltó, ¿por qué hoy creemos que somos diferentes? Si Dios nos escogió, Dios nos va a guardar en todo momento. Sea la tribulación que tengamos en este momento, Dios la va a sustentar. No seamos necios, entendamos. No nos aferremos a nuestros pecados. Comprendamos para qué estamos nosotros aquí. En Juan 10:28 que nos dice: y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mire que en Juan, en el Nuevo Testamento, nos dice exactamente lo mismo que le dijo a Asaf. Nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. ¿Por qué nos turbamos? ¿Por qué no entendemos y no nos tranquilizamos y ponemos más bien nuestras manos en Dios, nuestros ojos en Dios? ¿Por qué creemos que con lo terrenal vamos a arreglar la vida? Dios lo quiere así. Si nosotros entendemos que Dios es nuestro proveedor y nuestro sustentador, pues lo que nos dio está bien. No tenemos que envidiarle nada a nadie. Lo único que debemos hacer es decirle gracias. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Y si estamos en una tribulación, Dios, estoy en tus manos. Ayúdame a salir de ella. Y Él no nos va a soltar. Jesús, el buen pastor, promete a sus ovejas vida eterna y seguridad absoluta, afirmando que nadie podrá arrebatarlo jamás de su mano. Esto nos lleva a entender la experiencia de Asaf de ser tomado de la mano derecha por Dios. Lo que Asaf experimentó parcialmente bajo el antiguo pacto, todos los creyentes lo poseemos ahora plenamente con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados antes de que los hayamos hecho. Entonces no turbemos nuestro corazón solo viendo lo de esta vida terrenal, sino sepamos que vamos a tener una vida eterna y que el necio y el impío, nuestro vecino que progresa, si no está en Dios, perecerá. Entonces no entremos en ese juego de poner nuestra vida o nuestra fe en juego. Tengámosla firme, sepamos dónde estamos, confiemos en nuestro Señor. El versículo 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Entonces, si hacemos como un esquema, Asaf entró en una crisis. Asaf fue corregido. Y Asaf entendió el porqué, con tranquilidad, sin angustia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Estamos en una crisis, no nos alejemos, no nos apartemos. Confesémoslo, vengamos, estemos en la congregación y vamos a encontrar la respuesta que nosotros queremos o que Dios tiene preparada para nosotros. Esta es la esperanza completa del cristiano. Dios no solamente nos sostiene hoy, sino que nos garantiza un destino glorioso. Y nos los confirma en Romanos 8:30, que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si nosotros fuimos llamados, si nosotros entendemos y andamos en los caminos del Señor, sabemos que tenemos una vida eterna. Sabemos que no necesitamos más. Que antes deberíamos estar gozosos de que ese día llegue pronto, de que podamos estar plenamente en la eternidad con Él y con todos sus santos. Y aquí está la confianza que debemos tener al momento de ser criaturas nuevas con un espíritu nuevo. Pablo nos enseña sobre la soberanía de Dios en la predestinación. Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Eso nos demuestra que Dios no es un Dios de apariencias y que es un Dios cambiante, sino que siempre está firme
y no como nosotros en nuestra fe a veces. Debemos estar confiados de que Él no va a cambiar. Si nos llamó y tenemos una vida eterna, Él no va a cambiar. Él no va a decir hoy, ay no, hoy ya no eres salvo. ¿No? Tengamos esa tranquilidad de que si nos llamó, vamos a estar siempre en manos de Él. Dentro del contexto de la lectura del día de hoy, esto nos explica de una forma clara y directa lo que afirma Asaf en el versículo 24. Después me recibirás en gloria. Esta es la seguridad de todo creyente. No depender de las circunstancias, no depender de lo terrenal, sino en la vida eterna, en que Dios es inquebrantable y que Dios nos sostiene. Y ahora vamos a entrar en lo último, ya en lo final de este salmo, para poder terminar y comprender. En los versículos 25 y 26 que dicen: ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice de la siguiente manera: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se desmayen, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Es lo que necesitamos. Confiar y creer en Dios. Esa confianza de que Dios nos tiene en sus manos nos lleva a comprender que nada de lo que nosotros hemos pasado pues nos debe importar. Que por más que nosotros desfallezcamos, tenemos la confianza de que Dios no nos va a soltar de su mano, que Dios nos va a acompañar y que siempre vamos a estar ahí con Él. Y hay algo muy curioso. Asaf era levita. Y no sé si ustedes recuerdan cuando se estaban repartiendo las tierras en las 12 tribus. A los levitas no les tocó nada. Pero tenían algo más grande. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ellos necesitaron riquezas. Las otras tribus tuvieron tierras, riquezas, pero eso es algo terrenal. Aquí nos está demostrando que ellos tenían lo más grande, una heredad con Él. En este texto Dios nos da ilustración, le da instrucciones a Aarón sobre la provisión para los sacerdotes y levitas, quienes no recibirían nada de la tierra de Canaán. Pero por su parte, ¿qué recibieron? Estar en las manos del Señor, con su sustento fuerte. ¿Por qué dudamos? ¿Qué nos está diciendo ahora Asaf? Que solo debemos tener los ojos en el Señor. Esta misma lógica la encontramos en Filipenses 3:8, que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y si lo leemos en otra traducción para poderlo entender mejor, dice de la siguiente manera: es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Cristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura, como tal de lograr a Cristo. Todos conocemos a Pablo, todos sabemos cuál fue la vida de Pablo antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, él tenía un estatus, una posición, un poder dentro de la vida humana, ante los ojos humanos. Pero luego de pasar tantas situaciones, realmente entendió que todo eso era basura. Todo eso era basura a comparación de conocer quién era Cristo. Y es lo que nosotros debemos entender y comprender. Esto terrenal es basura en la eternidad, porque nada de lo que tengamos aquí en la tierra lo vamos a tener en el cielo. Por más casa grande que tengamos, un carro lujoso, allá no lo vamos a tener, ni siquiera lo vamos a necesitar. Y también el profeta Habacuc pone un ejemplo de qué es la pérdida total. En Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nada de eso nos interesa. Nada de lo que haya en la vida terrenal nos debe interesar. Solo gozarnos en nuestro Dios, en la salvación que nos va a dar. Eso es lo que nos debe preocupar. No nos preocupemos por lo que tiene el otro. No nos hagamos la pregunta de ¿por qué a él y no a mí? Sino entendamos que debemos gozarnos en la salvación que Dios nos da. Y acá podemos llegar a las conclusiones de todo lo que le pasó a Asaf. En el último versículo del Salmo nos dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Entonces, como vimos en todo el texto, no es algo que solo le pase a algunos, nos pasa a todos. Nuestra vida cristiana va a pasar por crisis. Cuando comparamos nuestra vida con los impíos, cuando la envidia comienza a corroer nuestra fe, haciéndonos pensar que servir a Dios no vale la pena. Todos vamos a pasar en algún momento por esto. Pero Él nos va a llevar a algo, a una corrección. Cuando en lugar de razonar solos y aislados, entramos en el santuario de Dios, en su palabra, cuando conocemos las Escrituras, cuando lo adoramos, cuando estamos en comunión. Allí recibimos la perspectiva de una vida eterna. Y eso nos da a confirmar que nosotros tenemos una fe. Cuando humildemente ponemos nuestras vidas en manos de nuestro Dios. Cuando podemos confesar como Asaf
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Estamos preparados para decir esas palabras? ¿Estamos preparados para dejar nuestra vida en manos del Señor? Y quiero dejarles estas preguntas para podernos examinar. ¿Hemos comenzado a envidiar la prosperidad de quienes viven sin Dios? ¿Dudando en secreto si vale la pena o no la fidelidad a Cristo? He estado alejado de la congregación, de la palabra, de la comunión de los santos, precisamente en los momentos en que más necesito estar en Dios. Podemos decir con sinceridad: fuera de ti nada deseo en la tierra, o hay algo diferente que ocupe el lugar de nuestro Dios. El Señor, que tomó a Asaf de la mano derecha y no lo dejó caer, que haga lo mismo con nosotros, que no nos suelte, que siempre esté acompañándonos, que nuestra vida siempre esté en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias por este tiempo. Gracias, amado Padre, por podernos dejar ver toda tu misericordia. Dejar ver que aunque estemos en tribulaciones, siempre estamos de tu mano. Que tú nos sostienes en esta vida, no solo para ver lo que tenemos en la tierra, sino para ver lo que tenemos en la eternidad. Para confiar de que tú eres nuestro Dios y nuestro protector, y siempre vamos a estar contigo. Que aunque tengamos tribulaciones, no podemos perder nuestra fe y no podemos dudar de lo que tú haces con nosotros. Que al contrario, debemos estar siempre para ti. Que debemos comprender realmente cuál es el valor de esta vida, que es solo servirte, Señor. Damos gracias por este tiempo y que seas tú siempre acompañándonos en este tiempo para poder comprender y entender tu palabra, y que seamos siempre fieles a ti en cualquier tribulación. En Cristo Jesús hemos dado gracias. Amén.